¿Independencia? No, porque para llegar a la independencia hay que recorrer un camino. La independencia supone libertad y esta no es algo que se compra o llega con el paso del tiempo porque sí. Y es que así como cada persona debe ir aprendiendo cómo vivir, y una vez que aprende lo que su familia le enseñó, después descubre que no hay una sola manera de vivir, que existen muchas y que puede y debe decidir qué quiere ser. Así también pasa con los pueblos, especialmente aquellos que alguna vez fueron colonia de otro país. Estos pueblos deben conquistar su libertad, pero para eso es necesario recorrer el camino de aprender que las normas se respetan, porque si no es así la sociedad se vuelve un caos. Claro, las reglas deben tener como objetivo el bien común, porque de lo contrario cumplirlas llevan a la destrucción. Hay que aprender que para buscar el bien común tenemos que ponernos de acuerdo y eso supone siempre que hay que dejar de lado los egoísmos, porque sin solidaridad no se puede llegar a acuerdos. Hay que aprender a hacer las cosas bien por decisión propia y no porque haya una mirada vigilante, porque si no la sociedad se vuelve corrupta o peor, aparece la necesidad de una autoridad con tanto poder para vigilar cada uno de sus movimientos. Entonces, ¿cuál fue la revolución de 1810? Fue el momento en el que los primeros argentinos se sintieron preparados para dejar de seguir las reglas de los otros y animarse a elegir una nueva manera de vivir. Se animaron a dejar de confiar en una sola autoridad vigilante con todo el poder. Se animaron a pensar que las personas no son diferentes porque nacieron en distintos grupos sociales. Se animaron a sentir que podían ser ellos quienes eligieran a quién obedecer y pedir explicaciones cuando no estuviera claro que lo hecho era por el bien de todos. Se animaron a defender que hay derechos básicos, derechos naturales, que no pueden ser arrebatados, como el derecho a la vida, a la libre expresión, a la seguridad de la ley que no será manipulada y que nadie puede ser obligado a hacer aquello que la ley no prohíbe. Fue un gran cambio, no de las personas que estaban en el poder, sino de la manera en que se pensaba el poder y de la forma en que la sociedad debía vivir de acuerdo a otras ideas. Había mucho por hacer, había que crear nuevas costumbres para que todo funcionara, había que educar, había que armar una nación y sin embargo, antes que todo eso, hubo que pelear mucho para llegar a conseguirlo. La independencia llegó 6 años después y después de muchas vidas entregadas a esta causa. ¿Valió la pena? ¿Valieron las vidas que se empeñaron en lograrlo? Que sea nuestra generación la que demuestre que sí, que somos solidarios frente a este desafío que hoy nos toca vivir como argentinos. Que seamos nosotros los que usemos nuestra libertad a favor del bien común, que levantemos nuestras voces para decir no si la autoridad se olvida que debe gobernar en favor de la vida, de la dignidad de cada persona, buscando el bien mayor para todos. Que sea hoy el día de vivir aquellos cambios que el primer gobierno patrio empezó a recorrer.